Hermanos, estamos entrando ya en la novena parte de nuestra legendaria, maravillosa y poderosa serie llamada Pelea la buena batalla de la fe. Así que vamos a volver al texto base de esta enseñanza que se encuentra en 1 Timoteo del capítulo 6, el versículo 12, donde se nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. La semana pasada puntualizamos lo importante que es nuestra relación con Dios en lo tocante a la fe y, por supuesto, al pelear la buena batalla de la fe, porque si nosotros no tomamos en cuenta este vital elemento de la vida cristiana, no podremos hacer frente exitosamente al enemigo. Así que para continuar con este tan importante aspecto de la fe, vamos a ir a Juan, el capítulo 15, en el versículo 7, donde Jesús dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Sabían ustedes que a muchas personas les gustaría editar este versículo si tuviesen la oportunidad? Y ellos lo pondrían de este modo, ¿no? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que Dios quiere y les será hecho. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Él dijo: pidan lo que ustedes quieran y les será hecho. Y esto implica una muy estrecha relación con Dios. Es tan estrecha que en este caso el creyente se ha vuelto tan sensible a la voluntad, a la dirección y a los propósitos de Dios, que él no pediría nada que fuese contrario a la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, el creyente se ha vuelto muy consciente de la generosidad de Dios, el Padre. Existe un versículo equivalente a este en el Antiguo Testamento. Y vamos al Salmo 91, los versículos 1 y 2. Allí se nos dice algo que tiene que ver también con nuestra estrecha relación con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente o del Todopoderoso. Diré yo al Señor: refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Y la idea detrás de esto es que existe una relación muy estrecha con Dios, tan íntima y tan cercana, que Dios mismo nos confía a nosotros el pedirle las cosas que nosotros queramos, imagínense, ¿no? Y obviamente esto se da porque debido a nuestra cercanía con Él, respetamos su palabra, conocemos su carácter, hasta el punto en que no nos atreveríamos a pedir nada que no fuese parte de su voluntad. Y esa es la idea que está siendo comunicada en ambos pasajes. Se está hablando de nuestra relación con Dios. Ahora, para ampliar este concepto, voy a volver a leerle Juan 15, 7, pero en una traducción diferente. Esta traducción nos dice lo siguiente: si mantienes una comunión viva conmigo y mis palabras están en casa en ti, te mando que pidas de inmediato algo para ti, lo que tu corazón desee, y será tuyo. Esta es la traducción de Kenneth West. Esta traducción coloca la frase permanecer en Él en términos que hacen más clara la idea de una íntima comunión con Dios. Y este autor traduce la palabra permanecer como tener comunión viva. Este pasaje conecta nuestra estrecha relación con el Señor con una vida cristiana productiva en nuestra unión vital con Él, juntamente con una efectiva vida de oración. Vuelvo a decirlo: hay un lugar en Dios en el cual desarrollamos nuestra relación con Él, que está disponible para cada uno de nosotros y al cual Dios nos está llamando. Y se puede describir de dos formas. En primer lugar, habla de nuestra relación con la persona y el carácter de Dios. Pero en segundo lugar nos habla acerca de cómo es que esto opera. Y Jesús nos explicó que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, este principio funcionaría. Y es así como sabemos que una persona tiene una profunda relación personal con Dios. Porque las palabras de Dios moran, habitan, viven, permanecen en ella. Una persona puede decir que
vive cercana a Dios, pero si no tiene ningún respeto por la palabra de Dios, no importa lo que diga, su relación con Dios no es real. Así que la prueba de tu relación con Dios es el respeto que tienes por su palabra. Yo te pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo empleas estudiando su palabra, meditándola, pensando en ella, considerándola a cada paso que das? Ahora, no todos los cristianos tienen la misma hambre por la palabra de Dios. Algunos se devoran su Biblia y otros creyentes rara vez la abren. Y esto es lo que marca la calidad y profundidad de su relación con Dios. Recordemos, Dios y su palabra son uno. Así que tu relación con Dios está determinada por tu relación con su palabra, ¿no? La relación que tú tienes con la palabra de Dios es la relación que tú tienes con Dios. Es el mismo nivel de relación. Así que el hambre por su palabra es algo que se cultiva. Esto empieza como un hábito que se va desarrollando. Y mientras tú te alimentas más de ella, más querrás de ella. Mientras más la estudias, mientras más la escudriñas, más aprendes de ella y más te beneficias de su estudio. Entonces esto va a conducirte a ti a que tú tengas una sólida confianza en Dios. Y como ya hemos visto, Jesús dijo que el efecto de la palabra en ti te dará una tremenda confianza para pedir cosas que por supuesto estén en línea con su palabra. Hermanos, la manera en la que crecemos en nuestra hambre por Dios se puede ilustrar mediante nuestro crecimiento natural o físico. Cuando somos pequeños necesitamos por supuesto alimentarnos y dependemos de alguien más para hacerlo. Si creces un poco más y aprendes a llevarte los alimentos a la boca, entonces has ganado un poquito más de control sobre tu alimentación. Pero eso no significa que aún puedes preparar tu comida. Aún eres bastante dependiente de otras personas. Y en las cosas espirituales es lo mismo. Hay un gran porcentaje de cristianos que todavía no se han desarrollado hasta el punto en que pueden alimentarse a sí mismos con la palabra. Tienen hambre, quieren comer, pero todavía no saben alimentar su espíritu por sí mismos. Aprender a alimentarte o a nutrirte a ti mismo con la palabra de Dios es una parte esencial o fundamental de tu caminar con Dios. Así que cuando Jesús dijo que si permanecíamos en Él y sus palabras permanecían en nosotros, en esencia, Él nos estaba diciendo que tendríamos que aprender a alimentarnos a nosotros mismos con la palabra. Obviamente este proceso no se inicia con la carne o el alimento sólido de la palabra, sino con la leche espiritual de la misma. Miren lo que nos dice 1 Pedro 2, los 3 primeros versículos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o malas habladurías, deseen como niños recién nacidos, y aquí está hablando de nuestra hambre por la palabra, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, empezamos con la leche de la palabra. Y me refiero a algo que es simple, que es fácil de digerir y de entender, que no es difícil de asimilar. Así que cuando tú recién empiezas a estudiar las Escrituras, debes leer los versículos que son la leche de la palabra. Por ejemplo, empiezas con los evangelios y serás tremendamente beneficiado de su lectura. Allí podrás ver el amor y el carácter de Dios y su actitud para con la gente. Vemos allí el amor y cuidado del Padre hacia la gente mediante las palabras y las obras de Cristo. Pero cuando tú entras a las epístolas, el nivel de dificultad aumenta un poco. Y si vas a empezar con las epístolas, te recomiendo que empieces con Primera de Juan, que habla mucho acerca del amor de Dios. Pero luego tú vuelves a las epístolas para buscar la carne de la palabra. Así que poco a poco crecerás espiritualmente hasta el punto en que también puedas asimilar el alimento sólido de la palabra. Pero el proceso empieza mostrando primero tu amor por la leche. Ahora, ningún creyente se convierte en un estudiante totalmente desarrollado de la palabra de la noche a la mañana. Empezamos con el deseo de alimentarnos a nosotros mismos, empezamos con la leche y al hacerlo de manera sostenida, tu habilidad para profundizar en diferentes temas va a crecer. Así que permanecer en la palabra significa que tenemos una
comunión viva con ella y con Dios. Ahora, estábamos hablando acerca de cómo Kenneth West traduce la palabra permanecer como comunión viva. Y quiero desglosar esto. Comunión, según el diccionario, es el acto de compartir los propios pensamientos y emociones con otro u otros. Y esto incluye una conversación íntima. Viva, porque es comunión viva, significa que este ejercicio está impregnado de vida eterna. Así que comunión viva significa que lo que estás haciendo al interactuar con la palabra de Dios te está trayendo vida, no muerte. Eso significa que esta actividad no te derriba, no te degrada, ni te rebaja, tampoco te lleva al desaliento ni a la depresión, todo lo contrario. Dicha comunión viva te levanta, te alienta, te desarrolla, te empodera, te energiza y te repotencia. Cuando tú pasas tiempo en la palabra, sales totalmente energizado e inspirado. Así que si tú estás deprimido y decides sumergirte en tu Biblia, te aseguro que no seguirás deprimido, sino que saldrás animado y lleno de fe. Por eso, comunión viva implica una transferencia, en primer lugar, de poder, pero al mismo tiempo una transferencia de voluntad. ¿Cómo es esto? Se los explico. Cuando empiezo a meditar en la palabra de Dios, mi voluntad se vuelve más como su voluntad. Ahora empiezo a ver más claramente el corazón del Padre. Ahora ya deseo las cosas que el Padre desea. Ahora quiero lo que Jesús quiere. Y esa es la razón por la cual Él puede decirme que confíe en mí a este punto, en que cualquier cosa que yo quiera, se la pida y me será hecha. Pero ojo, escúchenme bien, esto Él no se lo dice a la gente que se acerca a Él de manera casual, superficial o intermitente, no. Se lo dice a aquellos que de continuo o de manera recurrente acuden a la palabra de Dios para alimentarse o nutrirse de ella. Y cuando tú practicas esto, llegarás al punto o alcanzarás un lugar en que tendrás una suprema confianza en tu habilidad para orar y saber que Él te oye. Aquí tenemos un versículo equivalente en el Antiguo Testamento. Salmo 37, versículo 4. Miren lo que dice. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Cuando dice deleítate, el mensaje es muy claro. Tú te estás gozando en lo que Dios dice, en lo que Él proyecta a través de su palabra, su corazón, su carácter, sus caminos, sus propósitos. Todo lo que Él ama, todo lo que Él quiere, lo que es su voluntad. Eso significa que tú te estás poniendo a ti mismo en línea con lo que Dios es, con lo que Dios quiere y con lo que Dios hace. Aquí hay algo doble. En primer lugar, los deseos o anhelos son ahora los deseos o anhelos de Dios. Es decir, tus deseos y anhelos se alinean con los de Dios. Y por supuesto, Él planta o deposita deseos en ti. Pero cuando tú empiezas a desear lo que Dios desea, esto hace que se vuelvan realidad. Es decir, Dios no solamente pone el deseo en tu corazón, sino que también te lo concede. Eso es lo que dice este versículo. ¿Y cómo empieza todo esto? Contigo y conmigo, deleitándonos en el Señor, deleitándonos en su palabra. Y cuando lo hacemos, Él hace que los deseos que se producen en nuestro corazón se conviertan en una realidad. Ahora, vamos a regresar a Juan capítulo 15 y vamos a ver el pensamiento completo leyendo no solamente el versículo 7 sino también el versículo 8 en la misma traducción de Kenneth West. Si mantienes una comunión viva conmigo y mis palabras están en casa, en ti, te mando que pidas de inmediato algo para ti, lo que tu corazón desee y será tuyo. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Noten ustedes que Jesús está hablando acerca de llevar fruto en nuestra vida de oración. Y lo que Él nos dice aquí es que una de las más grandes formas o maneras de glorificar a Dios en nuestras vidas es recibiendo respuesta a tus oraciones. ¿Sabían que hay gente que no tiene absolutamente nada de fe en sus propias oraciones? Pero Dios quiere que tengas fe en que tus oraciones funcionarán. ¿Y cómo es que tú llegas allí? ¿Cómo alcanzas este punto?
deleitándote a ti mismo en su palabra, en primer lugar. Y tú no puedes hacer eso sin buscar a Dios, sin entrar en su presencia. Así que tú cumples lo que Jesús dijo acerca de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en ti. Y esto te sitúa en una comunión viva con el Señor. Es en ese lugar en el que tienes plena confianza de pedir. Y cuando pides con esa clase de confianza, ya sabemos lo que ocurre. Las respuestas vienen y esto causa que la gente a nuestro alrededor vea y sepa que Dios es bueno y esto glorifica al Padre. Por eso dije al principio que pelear la buena batalla de la fe tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. Ya hemos establecido de que la fe no es una varita mágica ni una herramienta impersonal. Esto tiene que ver con una relación que trae, lleva o produce mucho fruto. Es cierto que la fe es el medio o la herramienta a través de la cual recibimos cosas de parte de Dios. Hemos hablado acerca de la mano de la fe que se extiende y toma lo que Dios nos ha provisto por medio de Jesucristo. Y también utilizamos la fe para cambiar circunstancias. Pero la fe es mucho más que eso. Hemos estado diciendo una y otra vez que la fe fluye a partir de una íntima relación con Dios. Y cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, entonces la fe se vuelve vacía, no funciona como debería. Por eso la fe es más que simplemente un medio para recibir cosas de parte de Dios. Y ya hemos dicho que la gente que trata de utilizar a Dios o a la fe como si fuera un mandadero, realmente están perdiendo de vista el meollo del asunto. Es decir, su relación con Dios lamentablemente tiene que ver principalmente con las cosas materiales. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Porque siempre hablan la misma cosa. Cuando ellos hablan acerca de Dios, lo hacen empleando o utilizando términos de que Él siempre me da lo que yo quiero. Pero una verdadera relación con Dios es más profunda que eso. Tiene que ver con nuestra sumisión a Él, con nuestra rendición a Él, buscando en primer lugar su voluntad. El mensaje que el primer Adán envió al cielo con su pecado fue: no tu voluntad sino la mía. El mensaje que Jesús, el segundo Adán, envió al cielo en el huerto de Getsemaní fue: no mi voluntad sino la tuya. Y nosotros debemos alinearnos con el segundo o postrer o último Adán, que es el Señor Jesucristo, en el cual nosotros buscamos en primer lugar su perfecta voluntad para nuestras vidas. Ahora, yo tengo una relación con Dios porque fui creado para Él, soy suyo. Y debido a que ya tengo una relación con Él, entonces, sobre la base de dicha relación, es que Él me provee las cosas que necesito en base a lazos familiares, porque Él es mi padre y yo soy su hijo, y Él tiene cuidado de mí. Pero obviamente, como dije, detrás de todo esto está nuestra parte, está nuestra relación con Dios a través de su palabra. Vamos a ver esto, que es un principio que la Biblia enseña consistentemente. A lo largo de la Escritura podemos ver esto. Josué 1:8, uno de los más grandes versículos de la Biblia. Y Dios le dijo a Josué, antes de que él empiece el periodo de la conquista, antes de que él cumpla la asignación divina de tomar posesión de la tierra prometida, Dios le dio a Josué estas instrucciones específicas. ¿Qué le dijo? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Ahora, aquí se habla del libro de la ley. Y en esa época la única palabra que estaba disponible para Josué fue lo que se conoce como la Torá o el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia que Moisés escribió. Así que el mensaje de Dios a Josué fue el siguiente: es en el proceso de recurrir de continuo a su palabra, de leerla por ti mismo, de escudriñarla, que empezarás a ver cosas allí que luego aplicarás y que te traerán tremendos resultados. Y tú no puedes hacer eso sin tener una relación con Dios. Sabemos que muchos copian la fe
y la palabra que otros tienen sin ellos mismos entablar una relación directa con Dios mediante la palabra. Nuestra relación con Dios está basada enteramente en nuestra relación con su palabra. Y al principio, como dije, necesitamos ayuda. Es decir, cuando somos bebés espirituales, necesitamos que alguien nos alimente. Es allí donde los pastores, los maestros, los líderes, los discipuladores nos ayudan. Porque cuando tú eres niño, tú no puedes comer sin la ayuda de tus padres. Pero poco a poco avanzas en esto y llegas al punto en que lo haces por ti mismo. Y en lo espiritual exactamente es igual. Tú te vas desarrollando poco a poco hasta que aprendes a recibir por ti mismo. Al principio es la leche, pero una vez que creces más, necesitas más calorías, necesitas más combustible y empiezas a asimilar la carne o el alimento sólido de la palabra. Y otra vez, hermanos, el mensaje es el mismo. Necesitas aprender a alimentarte a ti mismo de la palabra de Dios. Porque lo que tú recibes los domingos en la iglesia no es para ti suficiente, aunque es un buen y suculento plato. Tú necesitas tener tu propio tiempo devocional en base diaria para seguir creciendo en Dios. Porque Dios no es un Dios del domingo solamente. Él es un Dios de todos los días. Así que lo que en esencia Dios le estaba comunicando a Josué fue lo siguiente. Es a través de este libro de la ley que tú te alimentas espiritualmente, meditando en la palabra y confesándola también. Es tremendo. La palabra meditar, que aparece allí en Josué 1:8, tiene un tremendo significado. Esa palabra proviene de una raíz hebrea que implica rumiar como un animal ungulado o que tiene pezuñas. ¿A qué me refiero? Estoy hablando acerca de ovejas, las vacas, los venados. Aquellos animales mamíferos que son rumiantes tienen estómagos con diferentes cámaras. Seguramente ustedes en el colegio estudiaron de que la vaca tiene 4 estómagos, ¿no? La panza, el bonete, el libro, el cuajar. Y miren, esos rumiantes toman el bolo alimenticio, ese bocado de pasto o de comida, y lo tragan hasta la panza. Luego lo regurgitan, es decir, lo sacan hacia su boca y lo vuelven a masticar una y otra vez hasta extraerle todos los nutrientes. ¿Y por qué Dios estableció este tan complicado sistema alimenticio para los rumiantes? Porque esta es una tremenda figura de lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios. O sea, no es que simplemente pensamos en la palabra cuando la leemos, sino que volvemos a considerarla una y otra vez. Volvemos a entrar en la palabra una y otra vez. Le damos vueltas a nuestras mentes hasta que veamos o observemos en ella la verdad de Dios. Y no estoy hablando acá de algo casual o superficial. Estoy hablando acerca de una atención no dividida en la cual miramos cuál es el mensaje que Dios nos quiere comunicar. Y les cuento que algo que me ha ayudado a lo largo de mis 40 años caminando con el Señor es la práctica de darle vueltas a los versículos en mi mente una y otra vez por varios días hasta que el Espíritu Santo abre mi entendimiento y me trae revelación. Porque mientras estoy pensando en la palabra, el Espíritu Santo me da frases y pensamientos que luego escribo, y esto me ha ayudado mucho para preparar mis mensajes. Así que hay frases que yo les doy que el Espíritu Santo me dio, y eso es lo mejor. Y todo esto se llama meditar. Hay algo bueno que ocurre cuando tú piensas continuamente en la palabra. Es cierto, hay momentos en nuestra vida en los cuales es difícil concentrarnos, es difícil enfocar nuestras mentes en algo específico. Y es allí cuando nosotros hablamos o confesamos la palabra, y esto nos va a ayudar para sujetar las riendas de nuestra mente o para ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tu lengua mantendrá tu mente bajo control. Santiago, el capítulo 3, nos habla acerca de esto. Y este principio aparece de manera consistente en las Escrituras. David decía, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser todo su santo nombre. O sea, noten ustedes que él está hablándole a su alma, la cual formaba, el alma está formada por los
pensamientos solamente, la voluntad o las decisiones, y las emociones o los sentimientos. Entonces, él, desde su espíritu, le hablaba a su alma. Y él hacía esto para sujetarla, para controlarla. Hermano, tú puedes sujetar y controlar tu mente. Tú puedes redirigir tu mente hacia donde tú quieres que ella vaya para que mire lo que tú quieres que ella mire. Y eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Le dijo que la palabra no se apartase de su boca. Y es así como tú empiezas a permanecer en la palabra de Dios. Hermanos, al leer Josué 1:8, no puedo dejar de imaginarme a Josué meditando en las historias del libro de Génesis, en donde hubo varios personajes que forman parte de la lista de los héroes de la fe en Hebreos el capítulo 11. Ahora, miren lo que el apóstol Pablo escribió al respecto. 1 Corintios el capítulo 10, el versículo 11. Ahora bien, estas cosas que le sucedieron a nuestros antepasados son ilustraciones de la manera en que Dios obra y fueron registradas para nuestro beneficio como una advertencia, porque sobre nosotros ha llegado el cumplimiento de los siglos. Esto significa que Dios usa los principios y las lecciones que están registradas en las historias de estos patriarcas y héroes de la fe en el Antiguo Testamento para enseñarnos. Miremos también lo que se nos dice en Hebreos 6, el versículo 12. Dice, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que, o de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Entonces hubo personajes, hubo gente de fe que se paró en la palabra de Dios, que le creyó a Dios, que peleó su buena batalla de fe y que ellos tomaron, recibieron o heredaron las promesas, y el mensaje de Dios es que aprendamos de ellos. Eso es lo que el estudio de los personajes bíblicos hace a nuestro favor. Y eso es lo que estamos haciendo en esta serie. Al observar a esos personajes, aprendemos de ellos. Así que Dios no llamó solamente a Josué para que hiciera prosperar su camino, para que tuviera éxito y para que todo le saliese bien. Él también nos incluye a todos nosotros. ¿Por qué? Porque estos son principios bíblicos que trascienden todo personaje, era, dispensación o nación y pueden ser aplicados por cualquier persona que cumpla con las condiciones. Dios entonces simplemente le mostró a Josué cómo es que el éxito vendría, y eso quedó registrado también para nuestro beneficio. Porque Dios quiere que todos los que lo siguen tengan éxito. Esa idea de que fuimos llamados al fracaso, a la derrota y a una vida sin fruto no es bíblica, es antibíblica. Así que podemos aprender mucho de estos personajes bíblicos sin importar quiénes seamos. Quizás no seas el gobernante de una nación ni el comandante de un gran ejército, pero puedes aprender de las vidas de estos personajes en las Escrituras. Así que no dejemos que el enemigo nos robe estas valiosas lecciones simplemente porque son parte del Antiguo Testamento. Ese no es un argumento válido para pasarlas por alto, porque toda la Escritura fue inspirada por Dios y fue registrada para nuestra enseñanza. Así que podemos aprender de los principios bajo los cuales ellos operaron y obtuvieron éxito en la voluntad y en el plan de Dios. Regresemos una vez más a Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Noten ustedes que aquí se nos dice que debemos meditar y debemos guardar. Eso nos dice que nosotros mismos vamos a tener que comenzar a aprender de memoria ciertos versículos clave de las Escrituras. No solamente versículos que tengan que ver con el tema de la oración o con las bendiciones de Dios, sino también con versículos que tienen que ver con la adoración a Dios, versículos que tienen que ver con el carácter de Dios, el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos, que es el carácter de Cristo, versículos por supuesto sobre sanidad, versículos sobre nuestro servicio a Dios, versículos que nos hablen acerca de la fe, acerca del temor, acerca de la duda, acerca de la incredulidad, versículos que nos hablen acerca del amor fraternal.
aprender todos estos versículos de memoria nos va a beneficiar tremendamente. Y cuando entramos a las epístolas, eso es importante, existen unos 130 versículos en las epístolas del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de quiénes somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer en Cristo. Y necesitamos aprender varios de estos versículos. Porque cuando nosotros memorizamos y guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, ponemos al Espíritu Santo en una posición en nuestras vidas en la cual Él puede recordarnos estas escrituras cuando más las necesitamos. Y eso fue lo que Jesús dijo que el Espíritu Santo haría a favor del creyente. Hermano, el Espíritu Santo fue enviado por Dios y el Espíritu Santo vive y habita en ti y Él tiene un ministerio a tu favor. Hay un ministerio específico del Espíritu Santo a favor del creyente. En Juan 14, 26 Jesús habló acerca de esto. Pero el Consolador o el Ayudador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Noten ustedes que aquí el Espíritu Santo es llamado nuestro ayudador. Y eso es muy importante porque la gente confunde las cosas. Hay gente que comete el gravísimo error de dejarle todo a Dios. Sí, yo he hecho todo al Señor y Él se ocupa un ratito. Él nunca hará la parte que nos toca a nosotros. Él no es el que hace nuestra parte. El Espíritu Santo es el ayudador, no es el hacedor. Es decir, Él nos ayuda a hacer nuestra parte. Porque Él solamente puede ayudarnos si hacemos algo. Y si tú no haces absolutamente nada, el Espíritu Santo no te puede ayudar porque no estás haciendo nada. Por eso, si yo no memorizo ni guardo la palabra, ni soy hacedor de ella, si no la pongo en mi corazón, ni en mi boca, como Dios le mandó a Josué, entonces el Espíritu Santo no puede ayudarme como Él desea. Porque muchos no le están dando al Espíritu Santo la oportunidad para hacer todo lo que Él puede hacer a favor de ellos. Porque no están poniendo la palabra ni en sus corazones ni en sus bocas. Ahora, cuando tú recién empiezas con el estudio de la palabra de Dios, quizás al principio no la entiendas plenamente. Pero conforme tú sigues, conforme la meditas, la guardas, la confiesas, empezarás a entenderla y el Espíritu Santo te enseñará lo que dicha palabra significa mientras tú continúas hablándola y guardándola. Otra cosa muy importante es la siguiente: no existe arma más efectiva que la palabra hablada. Quiero volver a leerles nuevamente Juan 14, 26, que nos habla acerca del Espíritu Santo y su ministerio a favor nuestro. Pero el Consolador o el Ayudador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo te recordará las palabras que oíste y guardaste. Y esa es la manera en la que todo esto funciona. Cuando tú, en primer lugar, te tomas el tiempo para memorizar estos versículos. ¿Cómo hacerlo? Te doy un consejo. A mí me ha funcionado. Escribe versículos en pequeñas tarjetitas. Y yo lo he hecho por años. Aún tengo dichas tarjetas guardadas. O sea, mientras yo trabajaba como ingeniero, colocaba esas tarjetitas en mi escritorio y de rato en rato mis ojos se fijaban en ellas. Y yo volvía a leer el versículo una y otra vez y así lo memorizaba. Yo hacía mi trabajo, pero tenía la palabra delante de mis ojos y estaba dando vueltas a la palabra en mi mente. Y tarde o temprano, si tú has guardado la palabra en ti, el Espíritu Santo te recordará la escritura apropiada para el reto o desafío que estés enfrentando. Y esa escritura puede cumplirse en tu vida y así ganarás la batalla de la fe en la cual tú te encuentres. Así que esa es la forma en la cual tú puedes recibir lo que Dios ha prometido. Pero el requisito indispensable sigue siendo el mismo. Guarda la palabra en ti. Y solo de esa manera podrás producir fruto espiritual. Así que, hermano, lee la palabra, estúdiala, escríbela, pon versículos en tarjetitas, en tu mente, en tu corazón. Ponlas alrededor tuyo. Hermano, hermana, ¿estás peleando una batalla de fe con respecto a tu salud? El consejo de Dios es este.
Escribe versículos sobre sanidad divina en tarjetas y ponlas alrededor tuyo en tu casa. No importa en qué parte de tu casa estés. Allí encontrarás versículos que hablan acerca de la realidad de tu sanidad. Y allí tienes una tremenda oportunidad para confesarlos y para declararlos una y otra vez. Sea que estés en la cocina o en la sala o en el patio o en el comedor, en el baño o en tu cuarto, estarás rodeado de la palabra de Dios y al hacer esto estarás operando en el principio de la repetición, el cual es muy poderoso. Porque eso funciona por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la enfermedad o dolencia que estás experimentando, la cual es temporal, gracias a Dios, puede desaparecer por la operación de la palabra de Dios, que es medicina a todo tu cuerpo. Estas son las cosas que ocurren cuando tú colocas tu confianza en algo que es mucho más grande y mayor que tú. Me refiero al poder de su palabra, me refiero a la palabra de su poder, porque hay poder sanador en su palabra, es medicina. Y es de allí de donde viene tu ayuda. Hermanos, entendamos la manera en la cual Dios opera. Apliquemos los principios de las Escrituras. No es suficiente que Dios quiera ayudarte. Él quiere y Él puede. Pero lo mejor de Dios no nos viene a nosotros de manera automática. Tú necesitas colaborar con Él. Tú necesitas hacer tu parte. Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe. El Espíritu Santo necesita la materia prima de la palabra de Dios para poder obrar en tu vida. Y esa es la razón por la cual Dios le dijo a Josué que no permitiese que la palabra se apartase de su boca, pues él necesitaba algo concreto con lo cual poder obrar a su favor. ¿Y saben qué? Josué fue obediente. Él guardó la palabra, él la meditó, él la rumió, él la puso en su boca y en su interior una y otra vez. Y el resultado fue que hizo prosperar su camino, tuvo éxito y todo lo que Dios lo envió a hacer le salió bien. Él tuvo un tremendo éxito en el proyecto de conquista de la tierra prometida. Hermanos, el Espíritu Santo es tremendo. Él puede traer a tu vida exactamente lo que tú necesitas, con una precisión inigualable. Yo lo he experimentado varias veces. Esto me ha pasado varias veces. Una sola palabra de Dios lo puede cambiar todo en tu situación. Él es el que te trae las escrituras exactas que necesitas para derribar los pensamientos que el diablo lanza contra tu mente para atormentarte. Él te da lo que tú necesitas para que puedas pelear la buena batalla de la fe y ganarla. Y lo que Él hizo por Josué y por muchos otros más, lo hace por ti, lo quiere hacer por ti, pero tú debes darle la oportunidad. Debes darle algo concreto con lo cual Él pueda obrar en tu vida. La ayuda del Espíritu Santo es crucial mientras tú te encuentras peleando tu batalla de fe. Y Él te va a dar algo para creer y te va a dar algo para decir o para confesar. Así podrás confesar la buena confesión, porque la buena batalla de la fe se pelea confesando una buena confesión. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu consejo que vive y permanece para siempre. Señor, tu palabra no es cosa vana, es viva, es nuestra vida. Y te agradecemos por las lecciones que tú nos enseñas con tanta paciencia. Tú nos has tomado por nuestra mano derecha y nos conduces en tu consejo. Gracias, Señor, por tanto amor, tanta paciencia que nos tienes. Padre, tomamos la decisión de guardar, de atesorar tu palabra, de respetarla, de honrarla y vivir por ella. Te damos toda la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. El Señor es tan bueno. Ahora, si tú has escuchado este mensaje y aún no tienes una relación establecida con Dios por medio de Jesucristo, el llamado de Dios sigue allí. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean en aquel a quien Él designó, puso, en aquel que la Biblia llama el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Él vino, Él te amó, Él fue a la cruz. Él pagó el precio para que no te perdieses. Él derramó su sangre a tu favor. Así que, ¿dónde estás? Sométete a Él, a su señorío. Humíllate delante de Él. Reconoce que has pecado delante de Él y entabla una relación con Él, la cual
puede volverse una relación creciente y muy rica, muy fructífera. Allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo en voz alta: Dios del cielo, reconozco que te necesito. Invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Creo que el Padre te resucitó. Yo recibo ahora tu perdón, recibo el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Viviré contigo, caminaré contigo. Te seguiré, te serviré, te adoraré por el resto de mi existencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es lo mejor que te puede pasar. Empezar una relación con Dios el Padre mediante el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.